Hola, mi nombre es Lluvia Andrea Valencia Mota y este video corresponde a la tarea número 5, aplicación, contabilidad, costos y presupuesto. Hoy vamos a hablar sobre tres temas fundamentales en la gestión empresarial: la contabilidad de costos y el presupuesto. Estos conceptos son esenciales para la administración eficiente y efectiva de cualquier organización. ¿Qué es contabilidad? Según la definición teórica, la contabilidad es un sistema utilizado para controlar y registrar los gastos, ingresos y otras operaciones económicas que se llevan a cabo dentro de una empresa, negocio o entidad. Entonces, podemos decir que la contabilidad es un sistema para registrar, clasificar y resumir las transacciones financieras de una empresa. Su principal objetivo es proporcionar información útil para la toma de decisiones económicas. Poniendo un ejemplo, tenemos que una tienda de ropa llamada Moda Joven usa la contabilidad para registrar sus ventas, o sea, anota cada venta de ropa que tiene. Por ejemplo, una camiseta vendida por 20.000 pesos. Para clasificar, ella en la tienda de ropa organiza las transacciones en categorías como ingresos y gastos. Para informar, crea estados financieros mensuales que muestran sus ingresos y sus gastos. Para tomar decisiones, usa la información para decisiones como comprar más inventario o reducir gastos. Entonces, la contabilidad ayuda a que la tienda de moda joven entienda su situación financiera y planifique su crecimiento. Los elementos de la contabilidad. Los elementos clave de la contabilidad son fundamentales para entender la situación financiera de una empresa. Tenemos aquí 6 elementos. Los activos. Los activos son los recursos controlados por la empresa. Estos pueden incluir efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades y equipos. Los activos representan el valor que la empresa posee, o sea, lo que la empresa tiene, sea en efectivo o en inventario. Los pasivos son las obligaciones financieras que la empresa debe pagar. Ejemplos de pasivos son los préstamos, las cuentas por pagar y otras deudas. Los pasivos muestran lo que la empresa debe a terceros. El patrimonio neto. El patrimonio neto es la diferencia entre los activos y los pasivos. Representa el valor residual que queda en la empresa después de haber pagado todas sus deudas. En esencia, es lo que pertenece a los propietarios de la empresa. Los ingresos son las ganancias generadas por la empresa a través de sus actividades principales, como la venta de productos o servicios. Los ingresos son esenciales para la sostenibilidad de la empresa. Ahora, los gastos. Los gastos son los costos incurridos en el proceso de generar ingresos. Esto puede incluir los costos operativos, salarios, alquiler u otros gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa. Por último, tenemos la utilidad o pérdida neta. La utilidad o pérdida neta es el resultado final después de restar los gastos de los ingresos. Si los ingresos superan los gastos, la empresa tiene una utilidad neta. Si los gastos son mayores que los ingresos, la empresa incurre en una pérdida neta. Siguiendo con el ejemplo de la tienda de ropa moda joven, tenemos esto, por ejemplo. Los activos de la tienda de ropa moda joven tenemos que tiene 10 millones de pesos en inventario de ropa y 5 millones de pesos en efectivo. En los pasivos, que son las deudas, tenemos que debe 3 millones de pesos en préstamos bancarios. Para el patrimonio neto, la diferencia entre activos y pasivos es de 12 millones de pesos. O sea, los 15 millones de pesos de activos menos 3 millones de pesos tenemos que 12 millones de pesos. En los ingresos tenemos que en un mes genera 5 millones de pesos en ventas.
Para los gastos tenemos que incurren en 2 millones de pesos en costos operativos. Entonces, la utilidad neta, que es la resta entre ingresos y gastos, es de 3 millones de pesos. Bueno, con este ejemplo entendemos que los elementos de la contabilidad son claves para que la empresa moda joven de cualquier otra empresa evalúe su salud financiera y tome decisiones informadas. Ahora vamos con los métodos contables. El método contable más utilizado es la partida doble, el cual asegura que cada transacción afecte al menos dos cuentas, manteniendo así el equilibrio en los registros contables. Por ejemplo, un aumento en el inventario resultaría en una disminución en efectivo o un aumento en cuentas por pagar, según sea el método de adquisición. Siguiendo con el ejemplo de moda joven, tenemos que comprar 10 millones de pesos en inventario, o sea, ropa, a crédito. Entonces, las cuentas afectadas van a ser el inventario, que es el activo, y las cuentas por pagar, que es el pasivo. Por lo cual, en el registro contable va a ir que en el débito, que es la cuenta de inventario, 10 millones de pesos, y en el crédito, que es las cuentas por pagar, 10 millones de pesos. Aunque aquí me quedó 10.000, pero pues es un ejemplo y espero que hayan entendido. Para las cuentas contables, ¿qué son las cuentas contables? Las cuentas contables son herramientas utilizadas para registrar todos los movimientos económicos o financieros de una empresa. Por lo tanto, cualquier transacción contable que ocurra durante la actividad económica de la empresa o entidad se reflejará en el cuadro de cuentas. Tenemos categorías de cuentas contables. En la contabilidad, las cuentas contables se organizan en varias categorías, las cuales ayudan a clasificar y registrar las transacciones financieras de una empresa. Las principales categorías son activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, que ya vimos hace ratico, ¿cierto? Entonces, en las cuentas contables, los activos representan los recursos controlados por la empresa, los cuales tienen un valor económico. En el ejemplo de la cuenta, tenemos que los activos en la caja, la cual refleja el dinero en efectivo disponible en la empresa. Los pasivos son las obligaciones financieras que la empresa debe pagar en el futuro, o sea, los proveedores. Los proveedores representan las deudas de la empresa con los proveedores de bienes o servicios. Ahora, el patrimonio. El patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos. Entonces, representa el valor residual que pertenece a los propietarios de la empresa. Por ejemplo, el capital social, el cual indica las inversiones realizadas por los propietarios o accionistas en la empresa. Ahora, vamos por patrimonio. Ingresos. Los ingresos son las ganancias generadas por la empresa a través de actividades operativas. El ejemplo son las ventas, en las cuales registran los ingresos obtenidos por la venta de productos o servicios según sea la empresa. Los gastos son los costos incurridos por la empresa en el proceso de generar ingresos, como ya lo dijimos antes. En el ejemplo de la cuenta son los sueldos, los cuales reflejan los pagos realizados a los empleados por sus servicios. Tenemos ahora sí que una cuenta contable cuenta con esto: activos, la caja, los pasivos, proveedores, el patrimonio, capital social, ingresos, ventas, gastos, sueldos. Tenemos tipos de cuentas. Las cuentas reales. Las cuentas reales reflejan los activos, pasivos y patrimonio. Y estos se encuentran en el balance general. Las cuentas nominales registran ingresos y gastos y determinan la utilidad o pérdida neta del periodo. Las cuentas mixtas combinan elementos de cuentas reales y nominales e incluyen provisiones y anticipos. Y las cuentas de orden controlan
controlan, operaciones que no afectan directamente los estados financieros e incluyen garantías y contratos. Bueno, los informes financieros. Tenemos que los informes financieros son esenciales para la salud de una empresa. En nuestro caso, el balance general muestra un resumen de los activos, pasivos y patrimonio. El estado de resultados representa los ingresos y gastos, y el estado de flujo de efectivo detalla los movimientos de entrada y salida de dinero. El balance general es un documento contable que muestra la situación financiera de una empresa en un momento específico. Esta información se organiza en 3 categorías. Activo, que son los recursos y bienes que la empresa posee, que ya hemos venido hablando mucho de eso. Los pasivos, que es las obligaciones y deudas que la empresa tiene. Y patrimonio neto, que es la diferencia entre los activos y los pasivos, que representa el valor real de la empresa después de liquidar todas sus deudas. El balance general, me hace acordar la mentira fea. Bueno, estructura del balance general. El balance general tiene una estructura la cual consta de activos, los recursos que posee la empresa, activos corrientes, que es la caja, cuentas por cobrar e inventarios, activos no corrientes, que son propiedades, planta y equipo, pasivos, que son obligaciones que debe la empresa, pasivos corrientes, que son las cuentas por pagar, préstamos a corto plazo. Los pasivos no corrientes, que son los préstamos a largo plazo, y el patrimonio, que es el valor neto que pertenece a los propietarios, capital social, inversiones de los propietarios y resultados acumulados, beneficios retenidos. Como todo proceso, la contabilidad tiene sus normas y regulaciones. En el caso de contabilidad tenemos las NIF. Las NIF, que son normas internacionales de información financiera. Estas son un conjunto de estándares contables globales diseñados para armonizar los criterios de presentación de los estados financieros de las empresas y el lenguaje contable en todos los países que participan en el mercado global. Lo cual quiere decir que las NIF aseguran la uniformidad y transparencia en los informes financieros. La tecnología en la contabilidad. Ya vivimos en un mundo moderno donde todo, absolutamente todo, prácticamente tiene tecnología. Por lo cual, la tecnología en la contabilidad se refiere al empleo de herramientas y software informáticos especializados para llevar a cabo las actividades contables de una empresa. La tecnología en contabilidad facilita a los profesionales desempeñar sus labores de forma más efectiva y eficiente, lo que puede resultar en ahorro de tiempo y dinero para las empresas. Bueno, entonces la tecnología ha revolucionado la contabilidad con la introducción de software contables que automatizan procesos, aumentan la precisión y proporcionan análisis en tiempo real. Esto permite a las empresas tomar decisiones más informadas y eficientes. Ahora, vamos a hablar de la contabilidad de costos. ¿Qué es contabilidad de costos? La contabilidad de costos es el campo que se ocupa de planificar, clasificar, acumular, controlar y asignar los costos en una empresa. Su propósito es proporcionar información detallada sobre los costos asociados con diversos aspectos dentro de la empresa. Esto permite llevar a cabo un análisis financiero más completo y preciso. Su importancia. ¿Cuál es la importancia? La contabilidad de costos es crucial para el control de costos y la optimización de recursos. Permite a las empresas entender sus costos de producción y, por lo tanto, fijar precios adecuados y elaborar presupuestos precisos.
La contabilidad de costos brinda a la empresa la información necesaria para tomar decisiones oportunas y precisas basadas en datos reales y específicos. Esta información es fundamental para el desarrollo de nuevos proyectos y la evaluación de actividades realizadas dentro de la empresa. Las características de la contabilidad de costos. Las características clave de la contabilidad de costos incluyen su precisión en el registro detallado de los costos y su flexibilidad para adaptarse a diferentes industrias y tipos de producción. Bueno, la contabilidad de costos debe proporcionar información precisa, verificable y fácil de entender para así facilitar un análisis adecuado, una toma de decisiones óptimas para el negocio, la empresa o la organización. Esto conduce a determinar estas principales características. 1. Los cálculos permiten el control y la reducción de costos. 2. La información se comunica exclusivamente a la gerencia interna de la empresa para así respaldar la toma de decisiones. 3. Los costos se clasifican según sus funciones, actividades, productos y procesos y las necesidades de información específicas de la organización en su planificación y control. 4. Se combina la evaluación objetiva y subjetiva de los costos para lograr un resultado estándar. Y 5. La presentación de la información puede adaptarse según lo consideren apropiado los contadores. Tenemos tipos de contabilidad de costos. Sí. Contabilidad de costos estándar. ¿Qué es eso? La contabilidad de costos estándar se basa en costos predeterminados establecidos para productos o procesos que sirven como referencia para medir el desempeño real. Un ejemplo es este. Una fábrica de juguetes establece un costo estándar de 50,000 pesos por unidad para fabricar un coche de juguete, considerando materiales, mano de obra y gastos indirectos. Al final del mes se compara este costo estándar con el costo real incurrido para identificar variaciones y tomar decisiones correctivas. La contabilidad de costos basada en actividades ABC. Esta contabilidad asigna costos a actividades específicas en lugar de distribuirlos de manera general, proporcionando así una visión más precisa de los costos asociados a cada actividad que realiza la empresa. Por ejemplo, en una empresa de software, los costos de desarrollo, pruebas y soporte se asignan a cada proyecto específico. Si el proyecto A requiere más pruebas debido a su complejidad, se le asignarán más costos de la actividad de pruebas, reflejando así con precisión el consumo de recursos. La contabilidad de costos ajustada. ¿Qué es eso? Esta contabilidad considera las fluctuaciones de costos debido a factores como inflación, cambios en precios de materiales o variaciones en costos de mano de obra. Un ejemplo, una panadería ajusta sus costos mensualmente según el precio del trigo, que es la materia prima para la elaboración del producto. Si en enero el costo del trigo sube un 10%, los costos de producción del pan se ajustan en consecuencia para reflejar el aumento y mantener la precisión en la determinación de costos. La contabilidad de costos marginales. Esta analiza los costos adicionales por unidad productiva, ayudando a entender el impacto de producir una unidad adicional. El ejemplo, una fábrica de bicicletas analiza que producir una bicicleta adicional le cuesta 1,000,000 de pesos en materiales y mano de obra variable. Si la empresa vende la bicicleta por 1,500,000, el margen de contribución sería de 500,000, ayudando a decidir si aumentar la producción es rentable o no. Bueno, los elementos del costo. Los elementos del costo incluyen la materia prima,
que son los insumos directos o indirectos, puede ser. La mano de obra, que son los costos laborales directos o indirectos. Y los costos de fabricación, que son costos indirectos como electricidad o mantenimiento. La materia prima. Los costos de materiales son los bienes tangibles empleados en la producción de un producto. Estos pueden ser directos o indirectos. Los costos directos son aquellos que se pueden cuantificar y rastrear específicamente en los materiales utilizados, mientras que los costos indirectos no son fácilmente rastreables y tienen una menor relevancia en comparación con los directos. La mano de obra abarca los sueldos y salarios de los empleados que participan en la fabricación de un producto. Pueden ser directos o indirectos. Los costos de mano de obra directa corresponden a los salarios de los empleados que trabajan directamente en el producto, también conocidos como mano de obra táctil. Los costos de mano de obra indirectos incluyen otros sueldos relacionados con la producción que no se pueden asignar a unidades específicas y son menos significativos en el proceso de producción. En otros costos de fabricación, CIF son los costos generales que están relacionados con la producción, pero que no se clasifican como mano de obra o materiales directos. Incluyen costos indirectos de mano de obra y materiales, además de otros gastos no rastreables. Entre estos costos se encuentran la depreciación del equipo, alquileres de fabricación, costos de suministros y tarifas de licencia, entre otros. Tenemos un ejemplo de estos costos en la elaboración del chocolate. Para la elaboración de chocolate, la materia prima directa son los granos de cacao y la manteca de cacao. Para la materia prima indirecta, la leche en polvo, la vainilla, los empaques y los aditivos como emulsionantes y estabilizantes si los hay o utilizan. La mano de obra directa son los trabajadores que están directamente involucrados en el proceso de fabricación del chocolate, como lo son los chocolateros que realizan la mezcla, el templado, el moldeado y el empaquetado del chocolate. La mano de obra indirecta, los supervisores de la planta de producción, los técnicos de mantenimiento de maquinaria, el personal administrativo. En los otros costos de fabricación de la elaboración del chocolate, tenemos que son los costos de energía eléctrica para operar las máquinas de producción del chocolate, el alquiler o la depreciación de los equipos de los equipos o edificios utilizados en la planta de producción y los costos de transporte para llevar los ingredientes al lugar de producción. Ahora vamos con presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es una herramienta financiera utilizada para empresas, organizaciones y personas para planificar y controlar sus ingresos y gastos durante un periodo específico. Y sirve como una guía para la toma de decisiones y el seguimiento del desempeño financiero. ¿Qué compone a un presupuesto? Los ingresos, que son las proyecciones de las entradas de dinero esperadas, como ventas, inversiones o ingresos por servicios. Los gastos, que son las estimaciones de las salidas de dinero para operar, incluyendo costos fijos como alquiler y salarios y costos variables como materiales y suministros. El periodo de tiempo generalmente se elabora para un año, pero también puede ser mensual, trimestral o cualquier otro intervalo de tiempo según lo requiera la empresa, organización, identidad o persona. Los objetivos financieros son las metas específicas que se desean alcanzar, como reducir costos, mejorar ingresos o mejorar la rentabilidad. En el ejemplo que venimos manejando de la tienda de ropa moda joven, tenemos que elaborar esta empresa, esta tienda de ropa, elabora un presupuesto mensual. Entonces tiene que, para ingresos, 10 millones de pesos en ventas proyectadas. En gastos tenemos que el alquiler son 2 millones de pesos, sueldos 3 millones de pesos, inventario 2 millones 500. En otros gastos como publicidad
y servicios públicos, etcétera, tenemos que son 1.500.000 para un total de gastos de 8 millones de pesos. El resultado presupuestado tenemos que hay un excedente de 2 millones de pesos a restar ingresos y gastos. Por lo cual este presupuesto ayudará a la tienda de ropa Moda Joven a planificar sus operaciones, controlar sus gastos y asegurar que tengan un margen de ganancias que les permita reinvertir o ahorrar. ¿Cuál es la importancia del presupuesto? El presupuesto es esencial para la planificación y el control de los recursos. Ayuda a las personas, a las empresas a asignar sus recursos de manera eficiente y monitorear sus gastos para asegurar que se mantengan dentro de los límites establecidos. Ayuda a planificar. Porque permite a las organizaciones y personas prever y asignar recursos de manera eficiente. El control facilita el seguimiento de los gastos e ingresos reales en comparación con los presupuestados, ayudando a identificar desviaciones y tomar medidas correctivas. Ayuda a la toma de decisiones porque proporciona una base sólida para decisiones estratégicas como inversiones, expansión o recorte de gastos. En la evaluación de desempeño ayuda a la evaluación de desempeño porque permite evaluar si se están alcanzando los objetivos financieros y así ajustar estrategias en consecuencia. Bueno, ahora, los elementos para elaborar un presupuesto. Para elaborar un presupuesto dentro de una empresa se consideran diferentes elementos esenciales, como lo son los ingresos previstos. En los ingresos previstos tenemos que son la proyección de los ingresos esperados para el periodo presupuestario, como lo dijimos en la parte anterior. Esto puede incluir ventas de productos o servicios, ingresos por alquiler, intereses ganados u otras fuentes de ingresos. En los costos variables tenemos que hacer la estimación de los costos que varían en relación con la producción o las ventas, como materiales, mano de obra directa y otros costos directamente relacionados con la actividad empresarial. Los costos fijos, la identificación de los costos que permanecen constantes independientemente del nivel de actividad, como alquiler, salarios administrativos, seguros y otros gastos generales. Los gastos de capital incluyen cualquier gasto previsto en activos de larga duración, como equipos, maquinaria, tecnología o mejora en las instalaciones. Gastos operativos. Los gastos operativos son los necesarios para mantener las operaciones diarias del negocio, como suministros de oficina, servicios públicos, publicidad y marketing, viajes, entretenimiento, entre otros. El flujo de efectivo es el pronóstico detallado del flujo de efectivo para prever los momentos en que se espera que los ingresos sean mayores que los gastos o viceversa. Las reservas y contingencias es la asignación de fondos para reservas y contingencias para hacer frente a situaciones imprevistas o emergencias, como fluctuaciones económicas, cambios regulatorios o gastos imprevistos. O sea, es como el ahorro que se tiene guardado por si pasa algo. Revisiones y ajustes. La programación de revisiones periódicas del presupuesto para comparar los resultados reales con las proyecciones y así realizar ajustes según sea necesario. Esto va a garantizar que el presupuesto se mantenga relevante y preciso a lo largo del tiempo del periodo. Bueno, el presupuesto tiene sus etapas. Estas son las etapas de elaboración de un presupuesto. Incluyen la preiniciación, donde se recopila la información necesaria, la elaboración, donde se crea el presupuesto, la ejecución, donde se implementa, y el control y evaluación, donde se monitorea y se ajusta según sea necesario. En la preiniciación
¿Qué pasa ahí? Esta fase es previa a la elaboración del presupuesto y aquí se utilizan herramientas para evaluar y recopilar información sobre el desempeño reciente de la empresa, lo cual permite analizar estrategias y opciones de crecimiento para así cumplir con los objetivos establecidos por la gerencia o la dirección según sea la empresa. La segunda etapa, la elaboración. En esta etapa, siguiendo los planes aprobados por la gerencia en la planificación, se procede a dar una dimensión monetaria a los conceptos en la organización. Entonces, algunas actividades incluyen crear un cronograma para la elaboración del presupuesto, definiendo fechas para reuniones donde se evaluará la información financiera, y aquí se incluyen informes de gestión, comportamiento de periodos anteriores, indicadores del sector económico y se aplica el dictamen de un revisor fiscal. Tras analizar esta información, se recopilan todos los datos y se trazan las expectativas del periodo, se identifican las fuentes de ingresos y se asignan los costos y gastos a cada departamento según sea la empresa. La tercera etapa, la ejecución. En esta tercera etapa se centra en la implementación de los planes creados en la elaboración. Aquí el líder de presupuestos debe coordinar las distintas áreas para alcanzar las metas establecidas, comunicando a todos los niveles de la organización la importancia de su papel en el cumplimiento de su presupuesto. Esto busca satisfacer las expectativas de la gerencia. Para monitorear el presupuesto durante su ejecución, se puede usar la interfaz de un software contable de la empresa conocida como presupuestos o planeación. También se decía que puede usar tanto un software contable como también puede usar una hoja de Excel si en el caso dado la empresa no tiene el acceso o no tiene el software. Para la etapa de control y evaluación es necesario que para que se mantenga un control efectivo sobre el presupuesto se generen informes parciales por áreas, los cuales serán consolidados por el equipo presupuestario o financiero. Durante esta fase se comparan los resultados de la operación empresarial con los datos presupuestados para así detectar posibles discrepancias que puedan afectar la ejecución del presupuesto. El objetivo es identificar y corregir cualquier desviación o fallo a tiempo. Para la evaluación, la etapa final, que también pues es al finalizar el periodo presupuestado, se analizan los informes periódicos y se emite un informe final que revela los resultados de la empresa y evalúa el cumplimiento de las variables y gestiones establecidas para así mejorar los resultados. En esta etapa es importante comparar los indicadores del año actual con los años anteriores o meses anteriores según se esté manejando el presupuesto para así entender qué metas se lograron y qué se necesita para trabajar más a futuro. Qué se necesita trabajar más a futuro. En esta etapa se identifican las fallas que afectaron el cumplimiento del presupuesto y se proponen mejoras para alcanzar las expectativas en los próximos periodos. Bueno, llegamos al final de la presentación y tenemos 3 conclusiones. En resumen, la contabilidad proporciona la base para la gestión financiera de una empresa, de un negocio o incluso de la persona misma. A través de la contabilidad se toman decisiones informadas que impulsan el crecimiento y la eficiencia empresarial, garantizando así la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones legales y financieras. Por otra parte, la contabilidad de costos optimiza la producción y el control de gastos. Esto quiere decir que la contabilidad de costos es una herramienta clave para optimizar la gestión financiera y alcanzar los objetivos empresariales. Por último, el presupuesto planifica y controla los recursos financieros. En resumen, el presupuesto es fundamental para el éxito empresarial porque proporciona una guía estructurada para así alcanzar los objetivos financieros y operativos.
Bueno, muchas gracias.